Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te damos la más cordial bienvenida a esta transmisión que estamos haciendo. La Iglesia Vida Abundante te da la más cordial bienvenida. Así que vamos a comenzar este tiempo de palabra, vamos a comenzar este tiempo de meditación, pero vamos a comenzar con un tiempo de adoración. Dice la Escritura en el Salmo 22, verso 3, que Dios es santo y que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cada vez que tú y yo cantamos, cada vez que tú y yo adoramos con todo nuestro corazón, la presencia de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Así que vamos a comenzar este tiempo orando y cantando a nuestro Dios. Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana con un corazón dispuesto, Señor, a encontrarnos contigo, a reconocer tus bondades, a reconocer tus misericordias, bendito Dios. Recibe la gloria, recibe la alabanza, Señor, de nuestros labios, pero también de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu presencia por medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, se manifieste en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú eres digno, Jesús. Canten con gozo al Salvador, regocíjense en su salvación. Ábranse puertas y todos cantar a quién fue, quién es y quién vendrá. A quién fue, quién es y quién vendrá. Ven, canta con nosotros. Sobre mí, ven, danza entre nosotros, ven, trae tu gloria aquí. Te adoramos, te exaltamos. Canten con gozo, canten con gozo al Salvador, regocíjense en su salvación. Ábranse puertas y todos cantar a quién fue, quién es y quién vendrá. ¿A quién fue, quién es y quién vendrá? Ven, canta con nosotros. Ven, con gloria sobre mí. Ven,
adoramos, Jesús, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Queremos darte la gloria con todo nuestro corazón, Señor. Queremos darte la adoración por siempre. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, yeah. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Por tu sangre te doy gloria. Por tu cruz te doy gloria. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Hoy recordamos
Hoy recordamos tu salvación, Señor. Tú diste tu vida por nosotros en esa cruz para darnos redención, para darnos vida eterna. Por eso hoy te cantamos con todo nuestro ser. Aleluya. Levanta tus manos y dile conmigo al Señor: es por ti que yo vivo, es por ti que yo existo, Señor. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Tu nombre quiero bendecir, tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón y darte lo que soy. Tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón, Dios, y darte lo que soy. Y es por ti, y es por ti que existo yo. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Y es por ti, y es por ti, y es por ti que existo yo. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Cántaselo fuerte al Rey. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivo para adorar, vivo para
Es por ti que existo yo. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Dile solamente al Señor: vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Levantamos nuestras manos, rendimos nuestras vidas, Señor, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable. En esta mañana, Señor, tomamos la decisión, hacemos firme nuestra elección y nuestra vocación, Señor, de vivir solamente para ti, de agradarte, Señor, no solamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón, sino con nuestra vida. Te entregamos toda nuestra adoración, te entregamos todo nuestro ser. Ven y toma tu lugar, Señor, en medio de nosotros. El lugar de honor, el lugar que te corresponde. Te adoramos solo a ti, Señor. Te adoramos solo a ti. Solo a ti. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día Él está. Día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios, cántale cuán grande
cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos, Rey, con todo nuestro corazón. Eres digno de adorar. Señor, tú eres el único digno de ser alabado. Tú eres el único digno de ser reconocido. Y Señor, en medio de la situación, en medio de la dificultad, confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que tú eres el único digno. Tú eres grande y eres glorioso, eres poderoso, Señor. Y levantamos nuestra alabanza, levantamos nuestra adoración, porque tú eres digno de adorar, tú eres digno de exaltar, tú eres digno de ser en gran manera enaltecido. Recibe la gloria de nuestro corazón, con nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo. Buenos días, qué alegría el que estemos reunidos una vez más para disfrutar un tiempo con el Señor, un tiempo con Dios en esta mañana de domingo. Les mando saludos a todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios, de las diferentes plataformas donde estamos transmitiendo, de Facebook, de YouTube. Le damos la más cordial bienvenida a la transmisión de Vida Abundante Taxco. Es para mí un enorme privilegio poder compartirte un mensaje que traiga esperanza a tu vida en estos días, en estos momentos. Así que vamos a pensar, vamos a meditar en lo que Dios tiene en su mente y en su corazón para cada uno de nosotros. Mi nombre es el Pastor Jimmy y te doy la más cordial bienvenida. Quiero leerte algo que está en Éxodo. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 1, versículo del 15 al 20. Éxodo capítulo 1, del versículo 15 al versículo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia para que no nos vayamos hasta Apocalipsis. Éxodo 1, del 15 al 20. Y dice la Escritura: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero como las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo:
¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Quiero compartirte en esta mañana un tema que yo titulé Desconocidos para Dios, desconocidos, para los hombres, pero conocidos por Dios. Y vamos a comenzar con este tiempo haciendo una oración. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites tener. Señor, aunque no estamos juntos, reunidos en un lugar, Señor, estamos unidos en el Espíritu. Señor, estamos juntos en nuestros corazones, y te pedimos que allí donde cada uno de nosotros estamos, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones, y que puedas transformarnos, que puedas cambiarnos, que puedas hablarnos, bendito Dios, a nuestras vidas e inspirarnos, bendito Dios, a vivir para ti en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos complicados, bendito Dios, de nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que fortalezcas la vida de tu pueblo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien. Desconocidos para los hombres, pero conocidos por Dios, es el título de nuestra charla. Y déjame comentarte, para comenzar, que el libro de Éxodo, que es el que estamos leyendo en esta mañana, narra un tiempo de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. La Escritura dice que ellos estuvieron en esclavitud por alrededor de 430 años en Egipto. Los hebreos, al estar en la esclavitud, se quejaban de su situación, pero Dios escuchó sus ruegos e inmediatamente puso en marcha un plan para liberarlos. Y es aquí donde nace Moisés. Pero el faraón, el rey de Egipto, quería matarlo, ¿verdad?, aún antes de nacer. Esto nos recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo, cuando el rey Herodes se enteró que el rey de los judíos iba a nacer. Él inmediatamente firmó una ley donde todos los niños menores de 2 años murieran, porque sabía que entre de ellos se iba a levantar un Salvador, se iba a levantar un rey que iba a salvar a su pueblo de la esclavitud. Y Faraón quería matar a Moisés para evitar que el pueblo de Israel se siguiera multiplicando, evitar que el pueblo de Israel siguiera creciendo, ¿verdad? Y Faraón no se conformaba solamente con esclavizar al pueblo de Israel, él quería totalmente exterminarlos. Pero ¿cuántos sabemos que Dios nunca se queda con las manos cruzadas? Él siempre ha protegido la vida de su pueblo. Y sabes una cosa, cuando yo leo este tipo de historias en las Escrituras, cuando yo leo este tipo de narraciones en las Escrituras, a mí me llena de fe, a mí me llena de ánimo, a mí me llena de esperanza, ¿verdad? Porque estamos leyendo, ¿verdad?, que el pueblo de Egipto, a través de su rey, el faraón, quería exterminar al pueblo de Dios, pero Dios nunca se queda con las manos cruzadas, e inmediatamente comenzó a levantar un plan para salvar a su pueblo de esa situación tan caótica, tan complicada en la cual se encontraba. Entonces Dios comienza a través de la vida de Moisés a elaborar todo un plan para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y todos sabemos la historia de las plagas de Egipto que azotaron la tierra y que llevaban 2 mensajes. El primero para Faraón, que dejara salir a su pueblo de la esclavitud, y el segundo mensaje estaba dirigido para el pueblo de Dios. Y el mensaje que estaba dirigido para el pueblo de Dios, a través de las plagas, a través de diversas enfermedades que vinieron sobre la nación de Egipto, era que Dios cuidaba de ellos. Y es increíble que cuando la nación de Egipto sufría de langostas, sufría de úlceras, sufría de tinieblas,
en la casa de los hijos de Israel no había ningún tipo de daño. Y el mensaje para el pueblo de Dios es el mismo el día de hoy en medio de la situación que estamos viviendo. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios está al pendiente de su pueblo, y dice la Escritura que Dios nunca nos va a dejar, que Dios nunca nos va a desamparar. Hasta entonces, hasta este momento de la historia, parece que estamos viendo el final de una película. Y esto nos enseña que lo que estamos viviendo, por caótico y por difícil que lo estemos experimentando, no es el fin, no es lo definitivo. Lo que estamos viviendo actualmente no es lo definitivo. Hay un mañana, hay una esperanza que tú y yo tenemos que esperar si tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Tal vez tú en esta mañana sientas que estás viviendo el final en tu matrimonio, o tal vez pienses que es el final de tu negocio, o tal vez te sientas desesperanzado por lo que tú y yo vemos a través de las noticias o escuchamos a través del radio. Tal vez en esta mañana sintamos tristeza en nuestro corazón, pero escúchame, yo te quiero animar a que en esta mañana no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos ven o por lo que nuestros oídos estén escuchando, por las malas noticias. Yo te animo a que en esta mañana creamos a Dios. Él le dijo a sus discípulos que iba a resucitar al tercer día. Parecía el final de la historia. Él murió en una cruz. Él estuvo 3 días en la tumba. Pero Él les había dicho a sus discípulos que iba a resucitar al tercer día. Y al tercer día resucitó. No era el final de todo, era el comienzo de todo apenas. Y en esta mañana yo te quiero animar a que confiemos en las promesas de Dios y que no nos dejemos llevar por lo que están viendo nuestros ojos o por lo que están escuchando nuestros oídos, sino que confiemos en aquel que ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Yo digo amén a las promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para pasar o para atravesar cualquier desierto en nuestra vida? La clave es que debemos alabar a Dios como si ya estuviéramos en la tierra prometida. Debemos de adorar a Dios como si ya estuviéramos viendo la promesa, como si ya estuviéramos viviendo en el lugar que Dios nos prometió, porque no se trata del lugar o de la situación en la cual estamos tú y yo. Se trata de dónde está nuestro corazón en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? En nuestra nación, todo esto que estamos viendo a través de nuestros ojos y escuchando a través de nuestros oídos. Dios tiene una palabra de esperanza para nosotros en este día, y el mensaje que el Señor tiene para tu vida y para mi vida el día de hoy es un mensaje contrario a lo que piensa el mundo, y eso se llama fe. Ahora, la Escritura en el libro de Éxodo nos habla que el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y tú y yo no debemos de adivinar cuál es el simbolismo de la esclavitud, ya que el Señor Jesucristo lo explicó con claridad. Él le dijo a la gente de sus tiempos que argumentaban que eran libres, que les enseñó que había una esclavitud espiritual. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, dice la Escritura: Jesús les dijo a los judíos que ya habían creído en Él. Él no se está dirigiendo a personas que no lo conocen. Él se está dirigiendo a personas que ya lo conocen, a los judíos que ya habían creído en Él. Y les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la gente del tiempo de Jesús, la gente que lo escuchaba, le argumentaba que ellos no podían ser esclavos de nadie porque eran hijos de Abraham. Pero el Señor Jesucristo les dijo que había una esclavitud mucho más difícil que la esclavitud física, y es la esclavitud espiritual del pecado.
Amigo que me escuchas, hermano que estás viendo esta transmisión en esta mañana, ¿eres libre del pecado? ¿Eres libre para servir a Dios? ¿Eres libre para adorar a Dios en estos momentos de tu vida? Porque Jesucristo te puede hacer libre. Tal vez tú estás viviendo en una adicción, tal vez tú estás viviendo en una esclavitud económica, pero lo más importante que quiero decirte en esta mañana es que el Señor Jesucristo ofrece libertad del pecado a través de su muerte en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo también dijo acerca de la esclavitud del hombre en Romanos capítulo 6, verso 16 al 18, que cualquiera que se somete a alguien para obedecerlo es esclavo de aquello a lo que obedece, sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida. En pocas palabras, tú y yo somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Si tú no puedes controlar el alcoholismo, eres esclavo del alcohol. Si tú no puedes controlar la gula, tú eres esclavo de la gula, porque es clara la palabra y nos dice que tú y yo somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Pero si tú y yo obedecemos a Cristo Jesús, le entregamos nuestras vidas para que Él las dirija todos los días, nos sometemos a su palabra, nos sometemos a su voluntad, dice la palabra que somos libres porque Él nos ha hecho libres de obedecerlo y de adorarlo solamente a Él. El libro de Éxodo nos lleva a través de este proceso de ser librados de la esclavitud para llegar a ser libres hacia Dios con una vida justa. La mejor manera de adorar a Dios no es solamente con nuestros labios, no es solamente yendo a una iglesia, no es solamente conociendo la palabra, es con una vida justa, viviendo en su voluntad, viviendo en su palabra. Ahora, en esta etapa de esclavitud que el pueblo de Israel pasó en Egipto, aparecen dos mujeres de las cuales te quiero hablar en esta mañana, y tal vez nadie se había puesto a pensar en estas dos mujeres. Y te digo una cosa, yo soy muy observativo de la palabra. A mí me encanta examinar los detalles de la palabra de Dios. Me encanta descubrir verdades ocultas en la palabra de Dios a través de ejemplos sencillos. Yo soy un predicador muy sencillo porque yo veo al Señor Jesucristo que Él enseñaba de una manera sencilla pero muy profunda. Y a mí me encanta observar los detalles de la palabra de Dios. Y yo puedo asegurarte que cuando leemos el libro de Éxodo, muy pocas personas pensamos en la vida de estas dos mujeres desconocidas para los hombres, pero conocidas por Dios, llamadas Sifra y Fúa. Así que si tú estás a punto de tener una hija y no tienes un nombre para una de ellas, le puedes poner Sifra y Fúa. Son dos buenas opciones, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios. No te creas, esto es solamente, ¿verdad?, es solamente una broma, pero a mí me encanta observar los detalles de la palabra de Dios, y yo encuentro una tremenda lección a través de la vida de estas dos mujeres. Y te quiero hacer una pregunta hablando acerca de los detalles de la palabra de Dios. ¿Tú cuánta atención pones a la palabra de Dios? Cuando vienes a escudriñar la palabra, ¿cuánta atención pones a la palabra de Dios? ¿Centras toda tu atención cuando Dios quiere hablar a tu vida? ¿Centras toda tu atención a lo que Dios te quiere decir? ¿O cuando vienes a la congregación, pones atención a lo que Dios te quiere decir? Es increíble que Dios nos habla hasta en los detalles más sencillos. Dios le dijo a Moisés cuando elaboró el arca que la hiciera con materiales específicos, con medidas específicas. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que estemos atentos a su voz, pero también que estemos atentos a los detalles de la palabra de Dios. Y te quiero invitar a que en esta mañana centres toda tu atención, centres todo tu corazón a lo que Dios te quiere decir. Si nosotros hiciéramos una lista de héroes de la fe que encontramos en las Escrituras, yo puedo casi asegurar que nadie mencionaría a estas dos parteras llamadas Sifra y Fúa.
Todos hablaríamos de hombres y de mujeres, ¿verdad?, que fueron usadas tremendamente y usados tremendamente por Dios, como David, como Josué, como Moisés, como Abraham. Todos hablaríamos de esos grandes hombres de la fe, pero escúchame bien, aunque muchas veces la palabra de Dios nos habla de estos hombres gigantes en la fe, hubo hombres y mujeres que, aun siendo desconocidos por los hombres, por Dios son conocidos, y en esta mañana sus vidas son un ejemplo para nosotros. Muchos en estos días creemos que quienes cambian el curso de la historia son solamente los reyes, los poderosos, los que tienen riquezas. Pensamos que hacer un cambio en nuestro mundo, hacer un cambio en nuestra familia, hacer un cambio en nuestra nación, se requiere de ser un gran hombre de influencia, un gran hombre de riquezas. Pero la palabra de Dios nos habla de hombres y mujeres, ¿verdad?, sencillos. Hombres y mujeres que lo único que tenían era su fe. Nos habla de historias de hombres y de mujeres que le creyeron a Dios e hicieron proezas cuando se dejaron usar por Dios y le creyeron a Dios. Las personas que cambian el mundo y el rumbo de la historia son hombres y mujeres desconocidos e insignificantes para la humanidad, sin ningún poder y poco estatus social. Ellos son los que reconstruyen este mundo que está en ruinas. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes eran Sifra y Fúa. Solamente lo que sabemos de ellas es que eran parteras. Y entonces, a través de sus vidas, vamos a entender que lo importante no es ser famoso o ser conocidos por los hombres, sino lo importante es temer a Dios y ser conocidos por Dios. Ellas aparecen, Sifra y Fúa aparecen en un momento muy oscuro de la historia de Israel. ¿Se parece a lo que estamos viviendo actualmente? Sifra y Fúa aparecen en un momento muy oscuro de la historia del pueblo de Israel, donde un rey egipcio buscaba exterminar al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendecía a su pueblo en medio de la esclavitud, en medio de la aflicción. Dios bendecía a su pueblo. Dios siempre se ha placido de bendecir a su pueblo en medio de situaciones inhóspitas, en medio de situaciones complicadas. Él alimentó a su pueblo en el desierto, así que debemos confiar en ese Dios. Y Sifra y Fúa aparecen en un momento muy oscuro del pueblo de Israel, donde el rey de Egipto buscaba exterminarlos, porque Dios multiplicaba y bendecía a su pueblo, ¿verdad? Y dice la escritura que mientras el pueblo de Israel era sometido a grandes trabajos pesados, dice la escritura que el pueblo de Israel estaba sano y estaba fortalecido. Entonces, mientras eran oprimidos con amargura, es que Dios decide obrar a través de estas insignificantes y despreciadas mujeres a los ojos de los hombres. Vamos a ver rápidamente en esta mañana, quiero compartirte cómo estas dos mujeres desconocidas cambiaron la historia de todo un pueblo. Porque gracias a su intervención se levantó Moisés y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y del pueblo de Israel desciende nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo ellas cambiaron la historia y cómo tú y yo podemos cambiar la historia de alguien. En primer lugar, un momento complicado es el escenario ideal para la intervención de Dios y para ver su gloria. Lo repito, un momento complicado es el escenario propicio para la intervención de Dios y para ver su gloria. Ellas aparecen en un momento muy difícil de esclavitud en la vida del pueblo de Israel. Y debo decirte que la vida de fe no es un cuento de hadas.
La vida de fe, la vida con Dios, no es Alicia en el país de las maravillas, porque muchos nos imaginamos que seguir a Dios se van a acabar los problemas, se van a acabar las situaciones, no nos vamos a enfermar, no vamos a pasar por escasez. No, nada de eso. La vida cristiana, la vida de fe, no es una vida que se trate de vivir en un cuento de hadas sin problemas, en un cuento de princesas. La vida de fe se trata que a pesar de las dificultades que tú y yo enfrentamos en nuestra vida, la fe y la pasión por Dios nunca se deben determinar. No podemos ser vencedores si no tenemos problemas. No podemos ser triunfadores si no pasamos problemas difíciles. No podemos ser vencedores si no tenemos problemas que superar. A través de los problemas, a través de lo que nosotros vivimos, debemos mantenernos fieles a Dios durante los tiempos difíciles, porque Dios ocupa las peores situaciones para transformar nuestro carácter. Dios ocupa las peores situaciones para transformar nuestro carácter. A veces tú y yo le pedimos a Dios que cambie la situación, que cambie las circunstancias, pero Dios está usando las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Nosotros le pedimos muchas veces a Dios que cambie las circunstancias, y muchas veces Dios no va a cambiar las circunstancias, sino que quiere que aprendamos que en medio de las circunstancias Él no va a cambiar. Él va a ser fiel, nosotros podemos confiar en Él. Él escucha nuestras oraciones, quiere que estemos, ¿verdad?, escuchando su palabra, quiere que estemos cercanos a su corazón. Y en este tiempo Dios quiere enseñarnos algo, quiere que estemos atentos a sus instrucciones, quiere que estemos atentos a su voz. Entonces, un tiempo difícil, un tiempo complicado es el momento propicio para la intervención de Dios y para ver su gloria. En el tiempo del Éxodo, Dios levanta a Moisés como salvador de su pueblo y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he visto su tristeza, he visto su tribulación, y le dice: he decidido intervenir. Pero ¿sabes cuál es la respuesta de Dios siempre en un momento complicado? La respuesta de Dios en un momento complicado siempre ha sido levantar un hombre. Siempre ha sido levantar a una mujer que se deje usar por Dios en los tiempos complicados, porque tú y yo somos la solución para muchos que viven a nuestro alrededor. En este tiempo donde todos están hablando de temor, donde todos estamos hablando de miedo a través de las noticias, se necesitan hombres y mujeres que hablen de fe, que hablen de no tener temor, que hablen de no tener miedo, porque hay un Dios que tiene cuidado de nosotros y que debemos de llevar toda nuestra ansiedad delante de sus pies. Dios levanta a Moisés en un tiempo complicado para el pueblo de Israel y le dice: he decidido intervenir. Ve ahora tú y tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Muchas veces pensamos que Dios tiene que bajar Él mismo del cielo para salvar la vida de una persona, pero Dios en esta mañana nos está comisionando a ti y a mí para ser la solución para muchas personas que viven a nuestro alrededor. Somos la solución de Dios. La iglesia es la solución de Dios en estos tiempos. Es la iglesia la que tiene que estar, ¿verdad?, hablando acerca de cosas no solamente positivas, sino hablar la palabra de Dios. No solamente hablar lo que los noticieros hablan. También encontramos en el tiempo de los jueces un tiempo de esclavitud, un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel, porque los tenían también en pobreza. Dios levanta en el libro de Jueces a un hombre llamado Gedeón, que había perdido la esperanza aún en él mismo, y se aparece, ¿verdad?,
el Señor y le habla a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón se queda viendo hacia los lados y pregunta: ¿quién? ¿Yo soy ese hombre varón y esforzado y valiente? Y Dios le dice, en un tiempo de pobreza, ¿verdad?, del pueblo de Israel, Dios le dice: levántate con esta tu fuerza, porque voy a rescatar a mi pueblo de esta situación. Y la respuesta de Dios ante situaciones complicadas siempre ha sido levantar a un hombre y a una mujer. Encontramos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, un relato que nos habla acerca de un ciego de nacimiento, un ciego en el camino, que dice la Escritura que el Señor Jesucristo vio a este ciego. Y sabes una cosa, Dios está viendo lo que tú y yo estamos viviendo. Dios está viendo nuestra reacción en estos momentos. ¿Cuál es nuestra reacción en estos momentos? Dios ve a este ciego y sus discípulos comienzan a preguntarle y le dicen: Señor, ¿quién pecó para que él naciera ciego, sus padres o él? Y el Señor Jesucristo, me asombra la respuesta que le da a sus discípulos, y les dice: ni lo uno ni lo otro, ni sus padres pecaron, ni él pecó, sino él nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y estos tiempos es para que la gloria de Dios, los milagros de Dios comiencen a manifestarse a través de tu vida y de mi vida. Solamente hay que tener fe, porque un momento complicado es el momento ideal para la intervención de Dios. Como número dos, Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dios usa personas ordinarias o cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero siempre llama gente ordinaria para hacerlo. Gente que esté dispuesta a obedecer. Muchas veces tú y yo le decimos a Dios: Dios mío, háblame, úsame. Y cuando Dios nos pide algo, ¿verdad?, como perdonar, como amar a nuestros enemigos, muchas veces no lo queremos hacer, pero le seguimos pidiendo a Dios que nos hable y que nos use. Pero Dios muchas veces nos contesta: ¿para qué quieres que te hable si no obedeces lo que te estoy pidiendo? Dios desea gente dispuesta, gente que escuche su voz en este tiempo, gente que esté dispuesta, que le rinda su tiempo, que le rinda su vida para ayudar y llegar y llevar al Salvador a la vida de los demás, para hablarles de la salvación, para hablarles que hay un Dios todopoderoso en los cielos, que aún tiene cuidado de nosotros, que aún se ocupa por aquellos que claman a Él. Dios necesita a esas personas para que ellos sean sus labios, para que ellos sean sus manos, para que ellos sean sus pies, para que Él pueda hablar a sus vidas a través de Él. Sabes, el día de ayer estuve en un lugar, en un velorio, y encontré a la mamá de una amiga que falleció hace poco, que yo estudié con ella en la preparatoria. Y la fui a saludar a esta señora, y en cuanto la vi le pregunté: oiga, usted es la mamá de mi compañera, la vengo a saludar, y se puso a llorar. Y yo le dije: mire, yo sé que es muy difícil, yo quiero que usted me deje platicar, porque yo tengo buenas noticias para usted. Usted no tiene por qué estar pasando esta tristeza sola. Dios quiere estar con usted. Y hice una cita con ella, voy a ir a visitarla, porque yo he decidido que mi vida va a estar dispuesta para Dios, porque Dios quiere hablar a la vida de las personas a través de mi vida. Yo quiero ser el portavoz de la palabra de Dios. Yo quiero ser el portador del consuelo de Dios. Yo quiero ser los pies de Jesús. Yo quiero ser los brazos de Jesús, porque Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias y llegar a la vida de muchas personas que en estos momentos no tienen esperanza. Déjate usar por Dios. Tal vez tú digas en esta mañana: yo soy una ama de casa, yo solamente sé cocinar. Dios quiere llegar a través de tu vida a muchas personas, porque Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y te menciono algunos ejemplos.
En una ocasión el Señor Jesucristo, para sanar a un ciego, le puso lodo en los ojos, escupió en la tierra e hizo lodo para ponerlo en los ojos de un ciego. Cuando yo leo todo esto digo, ¿qué? ¿Con lodo sanó a un ciego? ¿Con lodo le devolvió la vista? ¿Con saliva y lodo? Y es algo que a mí me impacta porque el Señor Jesús usaba cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Muchos ven en este milagro un relato, ¿verdad? Una alusión a la creación del hombre, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y muchos piensan, algunos teólogos piensan que este milagro de hacer lodo con saliva y untarlo en los ojos del ciego era un milagro creativo haciendo alusión a la creación del hombre. Pero sea como sea, Jesús usó cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Mira que usar lodo es algo tremendo. También en una ocasión en la vida de Moisés usó una vara. Usó una vara para abrir el mar en dos. Estaban a punto de ser alcanzados por los egipcios y dice la palabra que el pueblo de Israel tenía miedo, comenzó a quejarse en el desierto, tenían el mar enfrente y Moisés clamó a Dios y Dios le respondió y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, tengo una vara. Y Dios le dijo, pues úsala. Tal vez tú en esta mañana tengas algo en tu vida que pueda bendecir a los demás. Lo único que tienes o lo único que puedes hacer es una oración, ir a visitar a alguien que sabes que estás enfermo, llevarle una despensa a la medida de tus posibilidades. Este es un tiempo que Dios está usando para mostrar amor a los demás. Pero Dios usó una vara para abrir el mar en dos. Cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. También en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, Dios usó a un niño y unas piedras para matar a un gigante experimentado en guerra llamado Goliat. Todo el pueblo de Israel tenía miedo, pero hubo alguien que dispuso su vida, un niño, una persona ordinaria que le creyó a Dios e hizo cosas extraordinarias como acabar con su enemigo, el gigante Goliat. Y dice la palabra que mató al gigante con 5 piedras lisas que David había tomado del arroyo. Cosas increíbles. Dios hace cosas increíbles. También podemos ver que Dios usó a un niño y unos pocos panes y unos pocos peces para alimentar a una multitud. Dios usó a un niño que tenía fe. Lo único que tenía fe, pero lo puso en las manos de Jesús. Y sabes una cosa, lo que tú y yo tenemos que hacer es poner lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado en las manos de Jesús, y Él podrá hacer grandes cosas. Él podrá hacer grandes milagros, como lo que hizo de alimentar a la multitud. Pero sobre todo, y el milagro más grande, es que Dios Todopoderoso levantó de una nación que nadie absolutamente tenía en mente para levantar a el Salvador del universo. Dios usó a la nación de Israel y Dios usó a un hombre judío llamado Jesús. La gente del tiempo de Jesús decía, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Pues de ahí salió nuestro Salvador y ahora es el Salvador del mundo. A través de su sacrificio, tú y yo tenemos vida eterna. Imagínate lo que es escuchar que el Salvador del mundo es judío para un estadounidense o para un alemán. Es algo vergonzoso para ellos. Pero a Dios le plació levantar de la nación de Israel al Salvador del mundo, porque de lo necio del mundo, de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y Dios escogió lo que no es para avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en su presencia y para que solamente la excelencia del poder sean de Él, que solamente Él se lleve la gloria. Tú y yo no tenemos nada de especial, pero cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo puede usar nuestras vidas para hacer cosas extraordinarias.
ordinarias. Así que te quiero animar en esta mañana a que te dejes usar por Dios en este tiempo y lleves esperanza, lleves palabras de salud, lleves palabras de fe en este tiempo. Y sobre todo, si tú puedes apoyar a alguien de manera económica o con despensa, hazlo, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Me encanta lo que está sucediendo en nuestra ciudad, que personas se están organizando para hacer comedores comunitarios y están regalando comida para aquellos que no tienen en estos momentos, que tal vez los despidieron de su trabajo, y ellos están dejando, ¿verdad?, que sus vidas tengan un propósito. Cuando el hombre vive feliz es porque ha encontrado su propósito en esta tierra. Hay dos días importantes en la vida de toda persona: una, cuando nace, y la segunda, cuando sabe para qué. Y si tú y yo sabemos para qué nacimos, que es vivir para la gloria de Dios y para llevar su nombre a las naciones, entonces hemos encontrado el propósito de nuestra vida. Y estas personas se están organizando y están llevando comida a aquellos que lo necesitan. Tú y yo podemos hacer lo mismo. La iglesia tiene que estar haciendo este tipo de buenas obras. Y yo te quiero invitar que nos unamos y que podamos ayudar tal vez a nuestros vecinos, tal vez a nuestros familiares que están pasando por situaciones complicadas, que nos despojemos de lo poco o de lo mucho que Dios nos ha dado, pero que Dios pueda hacer cosas extraordinarias cuando lo ponemos en sus manos. Y quiero terminar hablando en esta mañana el punto número 3 de lo que hicieron Sifra y Fúa y cómo ellas cambiaron la historia y cómo tú y yo podemos cambiar la historia de alguien. Y en tercer lugar, Sifra y Fúa arriesgaron sus vidas con tal de agradar a Dios. En pocas palabras, eran valientes. Eran valientes. Imagínate, el rey de Egipto, el faraón, había dado una orden donde si los bebés que nacieran del pueblo de Israel eran hombres, ellos tenían que morir. Pero ellas prefirieron agradar a Dios en lugar de agradar a los hombres. Y ellas fueron valientes. Entonces, se necesita valentía en este tiempo. Se necesita valentía. Dios nos llama a ser valientes en estos días. Dios nos llama a ser valientes en estos días. Y valiente es lo contrario a temeroso o cobarde. Se necesita ser valiente en este tiempo para creerle a Dios. Se necesita ser valiente para creer a sus promesas, para creer en un mensaje que es contrario a lo que el mundo está diciendo. Eso es de locos. Creerle a Dios es de locos. Hablar esperanza mientras nuestros ojos están viendo enfermedad. Hablar de bendición y hablar de provisión en nuestros días es contrario a lo que estamos escuchando, pero Dios tiene cuidado de su pueblo. Y el mensaje que nosotros encontramos en la palabra de Dios es contrario a lo que tú y yo estamos escuchando en estos días. Se necesita ser valiente. Necesitamos hablar y creer sanidad en lugar de enfermedad, provisión en lugar de escasez, hablar de santidad en un mundo de pecado. Se necesita ser valiente para creer este mensaje, para ser alguien que agrada a Dios. Entonces, te quiero animar en esta mañana que tú y yo seamos valientes y que vivamos para Dios. Porque este fue el último recurso que el rey de Egipto, el faraón, ocupó para detener el crecimiento del pueblo de Israel. El faraón mandó a su pueblo a que colaborara en un asesinato masivo. Y es increíble, cuando parece que el mal triunfa en nuestro mundo, debemos de recordar siempre a estas dos parteras, Sifra y Fúa, que decidieron ser alguien
que agradaban a Dios aún en un momento complicado, que decidieron adorar a Dios en un momento complicado con sus vidas y obedecer su voluntad. Tú y yo, iglesia, tenemos que levantarnos en este tiempo y agradar a Dios, seguir haciendo su obra, seguir teniendo fe en nuestros corazones. Decidir en nuestros corazones ser la solución para alguien, ser la solución para nuestra ciudad, ser la solución para nuestra nación, y que la voluntad de Dios se cumpla. Termino con esto. La Escritura dice para cada uno de nosotros, iglesia: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Y lo que se necesita para resplandecer es un momento de oscuridad. La iglesia tiene que resplandecer en un momento de oscuridad, en un momento caótico. La iglesia se tiene que levantar y tiene que brillar con la luz de Jesucristo. Deja usar tu vida, ponla en las manos del Maestro. Pon tus recursos en las manos de Dios y ayuda a quien más lo necesita. Tal vez, ¿verdad?, lo que tú tienes, lo poco que tú tienes, es mucho para alguien que está pasando por un momento complicado en estos momentos. Y yo te quiero animar a que nos levantemos, que aunque parezca que estamos viviendo un final de una película, el final de un matrimonio, el final de un negocio, yo te invito a que en esta mañana le creas a Dios que el momento que estamos viviendo no es definitivo. Tú y yo vamos a ver las promesas de Dios. Tú y yo vamos a ver a Dios obrar aún en medio de esta situación. Dios puede obrar en la luz, pero también puede obrar en la oscuridad. Y yo te animo a que en esta mañana le creamos a Dios con todo nuestro corazón. Te quiero animar también a que podamos adorarle en medio de la tribulación. No es la situación en la que estamos viviendo, es donde está nuestro corazón en estos momentos. Tu adoración y mi adoración no se tiene que detener. Tu canto y mi canto, nuestras vidas agradables a Dios, no tienen por qué pararse. Nuestra oración no tiene por qué pararse. No detengas tu oración a causa de la tormenta. Es la tormenta la que se detiene a causa de tu oración. Y tú y yo tenemos que adorar a Dios. Tenemos que declarar lo que Dios es, no declarar lo que la situación es. Tenemos que declarar lo que Dios es en medio de la hecatombe, en medio de la destrucción. Tenemos que seguir declarando que Dios es increíble y que Él puede obrar maravillas para todos aquellos que confiamos en Él. Estas dos mujeres frustraron a un poderoso gobernante porque sabían que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién queremos agradar en este tiempo tú y yo? ¿A quién le vamos a creer? ¿Sabes una cosa? Tu fe y mi fe puede ser el impacto para la vida de muchos. Tú y yo podemos manifestar fe en estos tiempos, y esa fe que tú y yo manifestamos en estos tiempos puede ser un impacto para las vidas de las personas que en estos momentos están en incertidumbre. La vida de Pablo en la cárcel de Filipos fue un impacto para aquellos que lo vieron en una tribulación. Estaba a punto de recibir una sentencia donde tal vez iba a perder su vida, pero él, lleno de fe en medio de esa situación, les dijo: estoy contento porque esta situación que estoy viviendo ha redundado para beneficio del Evangelio, de tal manera que muchos han cobrado ánimo, han cobrado fe. Al ver mi fe, han cobrado fe y le han creído a Dios, y el Evangelio es predicado. Tu fe y mi fe puede ser un impacto en este tiempo para muchos. Háblales del Dios de la Biblia, del Dios que puede obrar cosas poderosas. La gente a tu alrededor necesita ver fe en estos momentos, no miedo. Necesita ver generosidad de tu parte y de mi parte. Necesita ver a Dios a través
de tu vida y de mi vida. ¿Quieres cambiar la historia de alguien como lo hicieron Cifra y Fua? Comienza con creerle a Dios. Comienza con adorar a Dios en estos tiempos, en estos momentos donde todos tal vez lo están culpando de lo que están viviendo. Adora a Dios en este momento, y que tu corazón en este momento que estamos atravesando sea un corazón lleno de fe, que no se aparta de Dios. Habla de su palabra. Habla de su palabra en estos momentos. Es lo que el mundo necesita. Regala una despensa. Regala una despensa a alguien que lo necesite. Tu vida y mi vida tal vez sea la única Biblia que la gente vaya a leer en toda su vida. Tú y yo somos cartas abiertas para el mundo, y ellos están leyendo nuestra vida. Ellos están leyendo nuestra fe. Y tu vida y mi vida pueden ser un impacto para los demás. Vamos a orar. Vamos a orar. Y que en esta mañana Dios levante la vida de su pueblo. Dios levante la vida de sus hijos, y que resplandezcan en este tiempo de oscuridad. Amado Padre Celestial, te quiero bendecir porque tú eres el Dios omnipotente. Tal vez no entendemos el porqué de los tiempos, de las situaciones, pero sabemos que las situaciones, Señor, tú las usas a tu favor. Yo te pido que en esta mañana nos des un espíritu de sabiduría, y que en este tiempo te conozcamos más. Que sepamos que tal vez la situación no cambie, sino que en la situación tú no vas a cambiar. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia, Señor, en estos momentos. Hacer esa luz, hacer esos faros que alumbren la vida de las personas que viven en oscuridad. Ayúdanos a llevar a Jesucristo con aquellos que lo necesitan, a llevar esperanza, a llevar fe. Fortalece a tu pueblo, Dios. Bendice a tu pueblo. Provee a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.